Ok, muy bien. Tarde, sí se escucha. Vamos a comenzar. Sí. Ok, muy bien. Parece ser de que hay algunos compañeros que han estado tratando de entrar al, a la página de la asignatura, al aula virtual de la asignatura. Quisiera darles el enlace para los estudiantes de eléctrica. El enlace es A mayúscula, L, E, todo lo demás minúscula, ¿verdad? Repito, para el grupo de eléctrica, E mayúscula y luego LE, 2020, @. Con eso pueden entrar al sitio, ¿no? Y para los estudiantes de mecánica es MEC, MEC, la primera mayúscula, las demás minúsculas, 2020, @. Repitiendo, para eléctrica, L2020, @ y para mecánica, MEC 2020, @. Con eso pueden ingresar ahí a la página de la asignatura, al aula virtual de la asignatura y meterse en el grupo que lo deseen, ¿verdad? Ya con esta clave ya cada quien va a un grupo determinado, ya está configurado eso para que ustedes queden inscritos ahí en el grupo que sean, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con la clase, ¿verdad? Dígame. Sí, ahorita estoy dando clases. Si gusta, me llama dentro de unas 2 horas. Lo puedo atender. ¿De dónde llama? Ah, bueno, ok. Ah, ya. Sí, en unas 2 horas lo puedo atender. Gracias. Disculpen, jóvenes. ¿Ven todo la transparencia? Sí. Ok, muy bien. Bien, nos habíamos quedado justamente en esta transparencia, ¿no? Viendo quiénes eran los operadores del mercado de electricidad en El Salvador. ¿Ya? Entonces, quizás el concepto más importante que habría que definir acá es que el nivel de tensión está relacionado con la potencia exigida por la carga, ¿no? Potencia exigida por la carga, necesitamos un mayor nivel de voltaje, ¿no? Y poníamos el ejemplo de los motores, ¿no? Por ejemplo, un motor de 1/6 de caballo, dijimos, puede funcionar con 120 voltios perfectamente. Pero a medida que el motor se va haciendo de mayor tamaño, se requiere que lo pongamos a trabajar a 240 voltios, y si aumenta todavía más, digamos 7,5 caballos para arriba, ¿no? Ya serían 200 voltios trifásicos. Y si ya tenemos motores de 65 caballos, bajarlos a 480 voltios. Y si subimos a motores de 200 caballos, 250 caballos, entonces ya estamos hablando de niveles de tensión de 2,300 o 4,160 voltios, ¿verdad? O sea, el nivel de voltaje está relacionado con
con el tipo de, con la cantidad de carga que estamos demandando, ¿no? También otro concepto que era importante aclarar era que, digamos, 480 voltios significa que yo tengo un radio de cobertura de aproximadamente 480 metros, ¿no? Eso es lo que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico se podría manejar una carga, ¿no? A un máximo de 480 voltios, de 480 metros, cuando trabajamos con 480 voltios. Y de igual manera, vean, los diferentes niveles de tensión, por ejemplo, 46 kilovoltios significa que yo tengo un radio de cobertura a partir de la ubicación del transformador, ¿verdad?, de aproximadamente 46 kilómetros, ¿ya? En ese sentido van estos niveles de tensión, ¿no? Es una regla, digamos, de dedo, ¿no?, que nos permite apreciar, pues, cuál podría ser la cobertura para un determinado nivel de voltaje, ¿no? Bien, veamos qué más tenemos. No sé si habrá alguna pregunta con respecto a algo que haya quedado, digamos, con alguna duda, para que la podamos aclarar en este momento. Bien, entonces, si no, continuamos con la próxima transparencia. Perdón. Este es el sistema de transmisión que actualmente se tiene aquí en el país. Esta línea de color verde, ¿ya?, que recorre todo el país, desde Honduras hasta Guatemala, es la línea de 230 kilovoltios del CIEPAC, ¿ya?, o sea, del sistema de interconexión 230 kilovoltios. Y internamente en nuestro país tenemos todas estas redes, estas líneas que están acá con color marrón, digámoslo así, o casi cafecito, que son líneas de 115 kilovoltios, ¿ya? Están distribuidas alrededor de todo el país. Y estos puntos que tenemos acá, por ejemplo, San Miguel, Berlín, 15 de septiembre, 5 de noviembre, Cerrón Grande, Guajoyo, son plantas de generación, ¿ya? Algunas son de generación térmica, otras que son geotérmicas. Por ejemplo, esta que está acá, Leahuachapán, son aproximadamente 100 megavatios, es una planta geotérmica, igual que la que se encuentra en Berlín, que también es aproximadamente otros 100 megavatios, ¿ya? Y así las que están sobre el río Lempa son plantas hidro. Por ejemplo, aquí tenemos 15 de septiembre, ¿ya? 5 de noviembre, Cerrón Grande, ¿ya?, y Guajoyo, que está allá por el lado del lago Huija, ¿ya?, por esa zona, ya casi fronterizo con Guatemala. Y así, para que ustedes tengan una idea, pues, de cómo está distribuido la red eléctrica aquí en el país. También tenemos algunos transformadores, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos en Ateos, hay una subestación, un nodo, digamos, de la compañía de Etesal, ¿no? Y en Sonsonate también hay otro nodo, en Santana, ¿ya?, en esta zona de Opico, Tecoluca, en el Pedregal, en San Miguel. Son nodos, pues, donde hay disponible, donde uno se puede conectar, ¿no?, o donde hay subestaciones que nos permiten conectar a otros niveles de voltaje, que ya son niveles de voltaje de 46, 23 kilovoltios, 13.000, etcétera, ¿no? Bien, continuemos. Esta es para que ustedes tengan una idea del sistema de transmisión eléctrica regional, denominado CIEPAC, cómo es que está distribuida la línea de 230 kilovoltios, ¿no? Recorre desde Veladero, en Panamá, hasta Aguacapa,
en Guatemala. Y me parece que aquí continúa todavía la línea, una parte a interconectarse con México. Y aquí están los kilómetros que abarca esa línea de 230. ¿Verdad? Bien. Hay otro ramal aquí en Honduras, desde esta planta generadora que tienen en El Cajón, también hay una porción que interconecta con Guatemala, ¿no? Una línea también de 230 kilovoltios. Para conocimiento general, ¿no? Bien, veamos qué más tenemos. ¿Cómo es que opera el mercado eléctrico? Así, en pocas palabras, ¿no? Todo el despacho de las unidades de generación está coordinada por una oficina que se llama unidad de transacciones. ¿Ya? La unidad de transacciones prácticamente es financiada, ¿no? Por todos los operadores del sistema, ya por las compañías distribuidoras, por las compañías generadoras, y también el gobierno pues está involucrado en la UT, ¿no? Que se llama Unidad de Transacciones. Entonces, ¿cómo es que opera este sistema? Bueno, básicamente hay dos tipos de mercado, ¿no? El mercado de contratos y lo que se le llama el mercado de spot. ¿Ya? El mercado de contratos es, digamos, una empresa hace un determinado contrato para administrar a la red primaria, a la red, perdón, del mercado mayorista, ¿verdad? Una cantidad determinada de megas, ¿no? Que sé yo, voy a inyectar 50 megavatios, ¿no? Y hace un contrato, qué sé yo, por 15 años, por 20 años, ¿verdad? Para estar suministrando todos los días esa capacidad, esa cantidad de energía, ¿no? Ese es el mercado de contratos, ¿ya? Y el mercado spot es el mercado de todos los días, ¿no? ¿Ya? Es el mercado que nos permite cubrir a nosotros la demanda diaria, ¿ya? O sea, tenemos un colchón que es el mercado de contratos y encima del mercado de contratos está lo que se le llama el mercado spot, que es el que cubre o que termina de cubrir toda la demanda. Por ejemplo, digamos, supóngase que la demanda de un país sea de 1000 megavatios. Entonces, puede hacer de que en contratos, en el mercado de contratos, ya haya un compromiso por parte de todas las generadoras de suministrar 700 megavatios, ¿no? Entonces, como la demanda diaria es de 1000, todavía me quedan 300. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a cubrir esos 300 que me hacen falta? Ah, eso lo voy a cubrir con el mercado spot, ¿ya? Es decir, con el mercado diario, ¿no? Con la variación del precio diaria, ¿ya? Con la variación de la demanda del día, ¿no? ¿Qué hace la UT para controlar eso? Bueno, hay un montón de generadores que presentan ofertas, ¿no? A la UT. Las ofertas las presentan, digamos que tenemos el día digamos que tenemos el día de mañana, ¿no? La UT prevé la demanda del día anterior y entonces le dice a los generadores, miren, quiero que me manden ofertas por cada hora que ustedes van a operar el día de mañana. ¿Ok? Y entonces vienen los de Nejapa Power, ¿verdad? Y de las 0 a la 1 de la mañana, yo puedo suministrar tantos megavatios a un precio de tanto, dice. De la 1 a las 2 puedo suministrar tanto a un precio de tanto, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, etcétera. Hasta llegar de 23 a 24 horas yo puedo suministrar tantos megavatios a un precio de tanto, ¿no? Entonces la UT viene y les dice, miren, tienen hasta el mediodía, por decir algo, ¿no? Hasta el mediodía de este día para enviarme las ofertas a la unidad de transacciones. Entonces vienen todas las compañías generadoras y mandan sus ofertas, digamos, a las 12 de este día, ¿no?
las envían todas las ofertas a la UT. Viene la UT, las mete dentro de un programita, ¿verdad? Y ese mismo día, digamos al final de la tarde, por ahí por las 6 de la tarde, digamos, la UT les manda a ellos, a cada generador, les dice cómo van a ser despachados y cuáles ofertas han sido aprobadas, ¿no? Por ejemplo, la NEJAPA Power, por decir algo, ¿no? Resulta que desde ellos ofertaron desde las 0 horas hasta las 24 horas, pero solamente les quedaron favorecidos para el tramo de las 11 a las 12 con tantos megavatios, y de las 12 a la 1 con tantos megavatios, y de 1 a 2 con tantos megavatios, ¿no? Ese es lo que le salió a la oferta de NEJAPA Power. ¿Ya? Ofertó también la generadora Hexa, y de igual manera, ¿verdad? De 8 a 9 de la mañana te vamos a permitir que inyectes tanto, de 10 a 12 tanto, etcétera, ¿no? Y así con cada proveedor, ¿no? Con cada generadora. La UT le define, vos vas a entrar a tal hora, vos vas a entrar a tal hora, así, ¿verdad? A diferentes horas, ¿no? Dependiendo de la demanda esperada. O sea que ya la distribuidora tiene un perfil de la carga que va a ver el día de mañana, ¿no? Y en base a ese perfil esperado de carga, ¿ya? Basado en estadísticas que ellos ya llevan al respecto, ¿no? Entonces dicen, vamos a entrar primero con tal, luego otra y otra y otra, ¿no? Y así, ¿verdad? Y finalmente vamos a despachar a tal máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo que se muestra aquí en la figura, para el tramo de las 10 a las 11, digamos, de las 10 a las 11, más o menos, el dibujo no está cabal, pero de 10 a 11, entonces viene eso, ok, miren, de 10 a 11 va a entrar esta primera, estos primeros equipos, ¿no? A $3 el megavatio hora, ya, ese fue el precio que ofertaron, ya, entonces van a entrar estas compañías, ¿no? A $17 el megavatio hora van a entrar estas otras también, ¿ya? Y a $50 el megavatio hora van a entrar estas otras, ¿ya? Y finalmente vamos a despachar a la última máquina con esta, ¿no? Posiblemente, y lo más seguro, es que sea una máquina térmica, la última que sea despachada, ¿no? Y se despacha a $110 por megavatio hora. ¿Ya? Generalmente las que son las primeritas que están aquí abajo y que son las que tienen los costos más bajos, ¿no? Esas son plantas, por ejemplo, la solar fotovoltaica es una planta que tiene prioridad de despacho. Ojo con ese concepto, ¿verdad? El concepto de prioridad de despacho. ¿Qué quiere decir de que la planta solar tenga prioridad de despacho? Quiere decir de que lo que ella está generando lo va a inyectar a la red, ¿ya? Es decir, es una planta que no puede quedarse guardada con la energía, ¿no? El sol está ahí y ella tiene que suministrarlo, ¿no? Entonces ella suministra la energía, ¿no? Y listo. Incluso la vende a $0, digamos, el megavatio hora. O sea que como no cuesta nada, viene y es la primera que se despacha, ¿no? Es la primera que entra en operación. Aparentemente no cuesta nada, ¿verdad? Pero ellos lo ofertan a $0, por decir algo, ¿no? El megavatio. Entonces son las primeras que entran. De ahí también entra la geotérmica y algunas plantas hidro. Esas son las primeras que son despachadas, ¿no? Porque estas plantas son de las más baratas. Entonces siempre vamos de la más barata a la más cara, ¿no? Entonces, pero ¿a dónde es que está el truco de este asunto? El truco está en la última máquina que es despachada. En este caso, como la última máquina que fue despachada, la despacharon a $110 por megavatio, entonces esta máquina, la última, es la que define el precio de la hora, ¿no? ¿Ya? Por eso le llama mercado marginal, ¿vea? O costo marginal, o precio marginal, ¿no? Del mercado spot. O sea, la última máquina que salió es la que define el precio de esa hora, ¿no? Es decir, que estas máquinas que ofertaron a $3
o a 17 dólares el megavatio, a 110. ¿Ya? No importa que ellas hayan entrado incluso gratis, a 0 dólares, ¿va? Como el caso de la solar, ¿va? Que entra y entra, pues no le queda de otra. Más a esta hora que son las 10, 11 de la mañana, ¿va? Que es cuando ella está produciendo más. Entonces esa planta, todo lo que genera, lo inyecta al sistema, ¿no? Entonces, no importa que lo metió a precio cero, a ella finalmente se lo van a pagar a 110, porque a 110 fue la última máquina que entró. ¿Ya? O sea, la que marginó fue la que tuvo el último precio de ese día, de esa hora, perdón. Esa es la máquina que define el pago para todas las demás. ¿Ya? Así es como opera el mercado spot. Aquí dice, para cada hora la oferta de energía tendrá que ser igual a la demanda. Claro, naturalmente que sí, no puede ser diferente, ¿no? O sea, se trata de cubrir la demanda, ¿no? La demanda que tiene el país en ese momento, ¿no? Todos los generadores son retribuidos al precio marginal en cada hora en el mercado spot. Es decir, en este caso, aunque algunos ofertaron a precios diferentes y mucho más baratos, pero al final esta planta térmica ofertó a 110 y ella fue la que definió el precio el precio del mercado spot para esa hora, ¿no? Entonces, una situación similar ocurre entre las 11 y las 12, entre las 12 y la 1 y las 12. En la madrugada también sucede lo mismo, es decir, durante todo el día, ¿no? ¿Ya? Hay una marginación de precios con la máquina que entró en cada hora, la última que entró a cada hora, ¿no? Un generador puede tener un porcentaje de su generación en contratos y otro en el mercado spot, ¿ya? O sea, una máquina puede tener, bueno, yo voy a tener tantos megavatios que los tengo en un mercado de contratos y voy a ofrecer el resto, ¿verdad? En el mercado spot. Y así juegan los generadores con sus cargas, ¿no? Preguntas, jóvenes. Yo tengo un ingeniero. Dime. O sea que la máquina que sea considerada como más cara, trabajar a cualquier hora del día, ¿va? En cambio, las que están consideradas como precio marginal, solo a ciertas horas del día podrían trabajar. No, la UT siempre trata de meter primero a las máquinas más baratas, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, a esta hora, a las 2, 3 de la mañana, es muy difícil, muy poco probable que una planta térmica vaya a trabajar a esta hora, ¿no? Porque esta planta, esta azulita puede ser una hidroeléctrica, esta puede ser, qué sé yo, una geotérmica y esta una solar, ¿no? Entonces, bueno, pero en la noche no tenemos solar, ¿verdad? Pero digamos que la demanda pudiera ser cubierta por la geotérmica y por la hidro a estas horas de la mañana, ¿no? ¿Ya? Pues tienen suficiente capacidad como para poder cubrirla. Entonces no es necesario que a esta hora metan a una máquina térmica que es más cara, ¿no? Entonces por eso el precio varía dependiendo de la hora y cuál fue la máquina la última que fue despachada, ¿no? Hay partes de esta curva, principalmente las que son más bajas, ¿no? Como esta zona de acá o estas otras zonas de acá, que son cubiertas por la geotérmica o las hidrogas. Y no necesariamente tenemos que tener la máquina más cara en este momento. La máquina más cara realmente es la que entra cuando la demanda está casi en su máximo valor, ¿no? O sea, cuando ya tenemos el máximo, ya se acabó toda la generación hidro, ya se acabó toda la geotérmica y toda la solar y todavía necesitamos terminar de cubrir la demanda, entonces ni modo, ¿verdad? Vamos a tener que marginar con una máquina térmica para lograr cubrir la demanda exigida en esa hora. Entonces ni modo, se mete a una máquina cara al final, ¿verdad? Así es como funciona este mercado. ¿Alguna otra pregunta?
Disculpe, tengo una duda con respecto a la estimación que usted explica. Sí, Para la demanda se tiene que estar estimando lo que se estaría necesitando al día siguiente. sí, así es. Es lo que comentábamos, ¿no? O sea, la UT, por ejemplo, para el día de mañana ya tiene una estimación de por dónde va a andar la demanda del país, ¿no? A cada hora del día, ya la conoce. Y entonces, en base a eso, ellos hacen su preparación para el despacho, ¿no? Bueno, a la hora de las horas es posible que necesite más o que necesite menos, ¿verdad? Ya, de lo que había previsto. Y eso lo compensa, pues, con algo que se le llama reserva rodante, ¿ya? La reserva rodante son unas máquinas que están ahí conectadas al sistema, pero que están operando en vacío, ¿no? O que no están a plena carga, digamos que están a media carga, digamos. Entonces se les paga a esas máquinas por ser parte de la reserva rodante. Entonces la reserva rodante está ahí sin generar nada, ¿va? Simplemente están esperando, ¿no? Entonces esa reserva rodante se encarga de que si por ejemplo habían estimado que de 10 a 11 iba a haber una demanda de 900 megavatios, ¿va? Y de repente resulta que se necesitan 915, ¿ya? Entonces la reserva rodante es la que cubre esos otros 15 megavatios que hacían falta, ¿no? Me doy a entender. O por el contrario, si la demanda ya no fueron 900, sino que fueron 850, ¿va? Entonces le disminuyen a alguno de los generadores, a ese que está marginando, le dicen, no metas tanto, sino que disminuirlo tanto, ¿va? ¿Ya? Y así es como van manejando. Los piquitos que quedan, ¿verdad? Las pequeñas variaciones que hay al final del día o de cada hora, perdón, lo cubren con la reserva rodante. ¿Ya? ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Mi pregunta es si habrá casos de que una distribuidora pueda cubrir toda la demanda. No, una generadora sería, una generadora. ¿Una generadora? Sí, aquí en el país por lo menos no. O sea, tendría que ser, imagínate, la demanda del país anda por aproximadamente 1000 megavatios, 1200 megavatios. Entonces no tenemos ninguna planta generadora que tenga esa capacidad en el país. Digamos que tenga 1500 megavatios, ¿no? Y de capacidad, ¿va? Y que ella solita sea capaz de cubrir toda la demanda del país, ¿va? No tenemos ninguna máquina. Además, no sería lo más conveniente, ¿ya? Porque nosotros siempre necesitamos tener varios operadores, ¿no? En el sistema. Primero por el tema de precios, para evitar el monopolio, ¿verdad? Imagínate que solamente existiera una máquina, esa es la que definiría los precios prácticamente. En cambio, aquí hay una cierta competencia, digámoslo así, ¿verdad? Porque son varios los generadores que están distribuidos alrededor del país, ¿verdad? ¿Más preguntas? En el chat hay una pregunta, ingeniero, se la leo. Dime. Dice, ingeniero, ¿y esos costos por megavatio hora cómo se manifiestan al consumidor final? Oh, ya. Ese ya es otro detalle. A estos costos hay que sumarles todavía otros costos adicionales, que son los que ellos le pagan a la UT, ¿ya? Por los servicios que presta la UT, ¿verdad? Y además de eso, de ahí ese costo se pasa a la distribuidora le carga otros costos porque estos son nada más costos de generación, ¿ya? Esto es costo de generación de energía, pero falta el traslado de esta energía que se encuentra ahí en el mercado, ¿verdad? En el mercado mayorista, falta transportarla hasta el minorista, o sea, perdón, hasta el usuario final. Y para eso tienen que hacer uso de las líneas de distribución de las compañías distribuidoras, ¿no? Valga la redundancia. Tienen que hacer uso de la CAE, la CLESA, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando nada más de generadores. Ya, o sea, estamos hablando de Nejapa Power, la geotérmica,
las hidroeléctricas, las plantas solares, eso es lo que estamos hablando acá. Otra cosa es la distribución, ¿verdad? El costo por el uso de la línea de distribución. Entonces, a este costo hay que agregarle todavía el costo que cobra la distribuidora por la distribución de esa energía. También hay las pérdidas involucradas en esa transmisión también tienen que ser cobradas de alguna manera, hasta que finalmente llegan al usuario final. Este es un proceso, digamos, un poquitito que requiere más tiempo y no es, digamos, el objetivo de la asignatura, digamos. Hay una materia que se llama pliegos tarifarios. Esa materia es la que nos enseña a cómo es que nos da una respuesta más precisa a la pregunta que tú has hecho. Son 5 meses que tenemos que estudiar ese curso para poder dar una respuesta cabal. Pero, a grosso modo, de esa manera es como se comporta y cómo llega finalmente ese costo al usuario final. ¿Más preguntas? Bien, continuemos entonces. Veamos qué más tenemos. Bueno, con eso, con esta parte hemos terminado, digamos, una visión así amplia, ¿no? De lo que es todo el tema de distribución de la energía, niveles de voltaje, niveles de generación, forma como se cobra la energía, y todos esos temas, ¿verdad? De una manera general y amplia, ¿no? Ya. Y pasamos ahora ya a lo que son las modalidades de contratación de servicios, ¿verdad? O sea, vamos a pasar ahora a un tema ya específico de la asignatura que trata sobre cómo o de qué forma pueden llevarse a cabo las contrataciones de servicios, ¿no? O de qué manera puedes tú ofrecer tus servicios también. Lo puedes ver de esa manera, ¿no? Bien. Hay varias formas de contratación. Una de ellas es por suma global. Otra es por precios unitarios. Costo más ganancia. Por precios objetivos. Contratos para el suministro de mano de obra de administración. Y otra que le llamamos llave en mano, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consisten cada una de estas modalidades de contratación? O sea, estamos hablando de formas como tú puedes ofrecer un servicio. Si estamos desde el punto de vista del oferente, ¿no? Ya tú como contratista, digamos, o tú como propietario de una empresa, ¿verdad? ¿Cómo puedes ofrecer tus servicios al gobierno o a la empresa privada, ¿no? Y las diferentes formas de hacer esa contratación. ¿Ya? Si lo vemos desde el punto de vista de que tú eres la empresa privada o tú eres el gobierno y necesitas contratar los servicios de una empresa, ¿ya? Entonces, estos son las diferentes formas de contratación que pueden haber, ¿no? Bien. Entonces, por suma global y por precios unitarios, fíjate, voy a llevar estas dos más o menos discutiéndolas al mismo tiempo, ¿no? Porque se parecen, aunque hay unas diferencias bien importantes. Bien, entonces, por precios unitarios, ¿qué significa por precios unitarios? Fíjate, la misma palabra te dice por precios unitarios. O sea que tú vas a ofertar cantidades de obra, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que tú vas a instalar 100 unidades de luz. Entonces, ahí estás definiendo que son 100 unidades de luz. ¿Ya? Y a cada una de esas unidades de luz tú le vas a poner un precio. Suponete que le pongas 50 pesos, ¿ya? Entonces quiere decir de que tu precio unitario, o sea, tu precio por cada unidad es de 50 pesos, ¿ya? Entonces quiere decir de que el total de esa pequeña partida que se llama unidad de luz, ¿verdad? Que son 100 a 50 pesos cada una, es igual a 100 por 50, 5,000, ¿ya?
Bien, ¿y de dónde salen esos 100? Esas 100 unidades, ¿de dónde salen? Salen de los planos, ¿ya? Cuando tú te pones a contar el número de unidades que tiene el plano que te han dado para que tú prepares tu oferta, ¿va? Entonces resulta que ahí dice que, bueno, ahí tú las contás y ves que son 100, ¿ya? Y entonces tú, como te han dicho que son 100, pues a 100 venís y las ofertas, ¿verdad? A cada una de ellas. Bien. Y en suma global, ¿qué pasa? En suma global también la diferencia, digamos, entre precio unitario y suma global es que cuando te presentan un presupuesto en forma de precios unitarios, a ti ya te dan las cantidades de obra. ¿Ya? En cambio, en sumas globales, tú vas a sacar las unidades de obra. Volviendo otra vez a las 100 unidades de luz, quiere decir de que en un formato de presentación de ofertas, en la forma de precios unitarios, cuando me dicen unidades de luz 100, esas 100 ya me las dan en el presupuesto. Y yo solamente tengo que colocar el precio. ¿Ya? En cambio, si el proyecto fuera por suma global, a mí solo me ponen unidades de luz, pero no me ponen cuántas son. ¿Y quién es el que se va a encargar de poner las cantidades de luz, las unidades de luz? Soy yo, a través del conteo que le voy a hacer a los planos. Entonces me pongo a contar el número de unidades de luz que existen en los planos y en base a eso yo pongo cantidad 100, precio unitario tanto, ¿ya? Entonces, ¿ves la diferencia entre un contrato o un formato de presentación de ofertas presentado bajo el esquema de suma global o bajo el esquema de precios unitarios? En otras palabras, en el esquema de precios unitarios, las cantidades de obra ya te las dan, ¿ya? ¿Quién fue el responsable de las cantidades de obra, de esas cantidades de obra que están ahí plasmadas en el documento? Es el propietario del proyecto. Ellos pusieron a sus ingenieros, ¿verdad? O a sus técnicos, y ellos contaron las cantidades de obra y ya de un solo te las pusieron, ¿no? Y tú solo lo que vas a hacer es poner tu precio, ¿ya? En el esquema de precios unitarios. En el esquema de sumas globales, no te dan las cantidades de obra. Esas tú las vas a sacar de los planos, ¿no? Requiere mayor cantidad de trabajo. Y el problema de si tú te equivocaste en esa cantidad de obra es problema tuyo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso de que es problema tuyo? Vaya, veámoslo en otra forma. En el formato de precios unitarios, te pusieron que eran 100, ¿verdad? Eso fue lo que te puso el propietario. Mire, son 100 unidades de luz. Entonces, pero a la hora de las horas, resulta que los planos muestran 80. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Te van a pagar 80. ¿A qué precio? Al precio que vos ofertaste. Las 100 las pusiste a 50 pesos, digámoslo así. Solo salieron 80. Ok, solo 80 te vamos a pagar. ¿Qué horas en vez de salir 80 salieron 120? Ah, pues te van a pagar las 120 al mismo precio que vos le pusiste, que son 50 pesos. ¿De acuerdo? O sea, el precio unitario significa que prácticamente casi es como un precio de referencia, ¿no? Como una cantidad de obra de referencia. Si hay un pequeño error, ya sea hacia arriba o hacia abajo, a ti te van a pagar lo que realmente has ejecutado, lo que realmente has hecho, ¿no? En cambio, en el formato de sumas globales, suponte que tú pusiste que eran 100, ¿ya? Y resulta que a la hora de las horas en los planos eran 110. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Solo te van a pagar 100. ¿Y qué pasa con las otras 10 que no aparecían, que no las puse yo en los planos? Las vas a tener que poner de gratis, ¿ya? Porque vos fuiste que cometiste el error
no contaste bien. Tenías que haber puesto 110, no 100. ¿De acuerdo? O sea, es problema tuyo, pues. Ahora, si las cantidades disminuyen, suponete que en lugar que sean 100, salieron 90, entonces es muy probable que solamente te paguen 90, ¿verdad? Muy probable que solamente, porque siempre aquello que favorece al propietario es lo que vale, digamos. También dependerá de las cláusulas del contrato, cómo estén elaboradas, ¿verdad? Pero en términos generales solo te pagarían 90, no te pagarían las 100 que vos ofertaste, ¿ya? O podría ser de que exista eso como un colchón y eso te lo te lo agreguen a otra obra que tú hiciste adicional, por ejemplo, que pueden haber algunas compensaciones, pero eso ya es cosa que se trata cuando el proyecto ya se está desarrollando. ¿Alguna pregunta aquí al respecto, muchacha? La diferencia, ¿no? Dime. ¿Cómo se establece entonces qué contrato se va a emplear? Eso lo establece el propietario, ¿no? El propietario de la obra dice, bueno, este contrato va a ser por precios unitarios, ¿no? Y entonces ya cuando te dan a ti las cantidades ellos te dan las cantidades de obra, ¿no? ¿Ya? Es posible que tú te des cuenta de que hay cantidades de obra que están equivocadas, ¿ya? Por ejemplo, volviendo a las 100 luces, si en vez de 100 eran 120, ¿va? Entonces pudiera ser de que tú les digas al final en una nota aparte por completo, ¿va? Miren, hay 20 unidades de luz adicionales en tal partida, ¿no? Y también tal partida deberían de ser tantas cantidades, ¿va? Pero tú te regís tú vas a ofertar lo que te pidieron, ¿no? Lo que te pidieron, ¿no? Ya no te vas a salir de ahí, ¿ya? Porque también la ventaja de un contrato por precios unitarios es de que a la hora que a ti te toca evaluar, digamos, las ofertas, cuando tú vas a ver qué oferta es la ganadora, digamos, tú lo que vas a hacer es, como todos ofertaron con las mismas cantidades de obra, ¿no? Entonces no hay posibilidades de error. A ti se te facilita visualizar los precios de cada unidad y los precios totales, ¿verdad? Porque la oferta fue en base a precios unitarios y a un formato ya establecido. Pero en cambio en sumas globales, como tú no le diste la cantidad de obra, ¿no? Entonces es posible que haya cierta dificultad, ¿no? Porque uno ofertó 80, el otro ofertó 90, el otro ofertó 88, total que no se sabe cabalmente cuál es el que ofertó el dato real, ¿verdad? Entonces ese es uno, digamos, de los inconvenientes del contrato por sumas globales, ¿no? Entre los dos, yo prefiero el de precios unitarios, ¿no? Ese, y es el que le recomendaría a ustedes que, si están desde el lado del propietario, ¿no? O sea, que sea en esa forma, en forma de precios unitarios, como tú solicites que te presenten las ofertas, y no como sumas globales, ¿no? Porque la suma global dificulta mucho la visualización del contenido de la obra, ¿no? ¿Ya? Lo que están ofertando cabalmente los oferentes, ¿no? De los precios unitarios, es posible también que algunas de las partidas tú las coloques como suma global, ¿ya? En vez de poner, digamos, alimentador con 3 cables número 1, 0, más un número 2 en tubería de 2 pulgadas, 100 metros, digamos, ¿ya? En vez de poner así, 100 metros, 80 unidades, 2 tableros, 5 cajas de registro, etcétera, ¿va? Es posible que tú pongas cantidad 1 o cantidad suma global, o sea, el total, ¿va? Por ejemplo, imagínate una partida que diga red de tierra hasta alcanzar 2 ohmios de resistencia. Entonces, en vez de ponerle 1, o le puedes poner 1 y unidad suma global, o sea que ahí ¿cuántas varillas vas a poner? No te están diciendo, solo te dicen, mire, usted obtenga 2 ohmios, ¿va?
Si a la hora de las horas pusiste 10 varillas o 15 varillas o 5 varillas o 3, lo que sea, no importa. A ti te están pidiendo que obtengas los 2 ohmios. Si con 5 varillas obtuviste 2 ohmios, pues qué bueno. Ya está ofertado como suma global. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ingeniero, Dime. con respecto a los precios unitarios, yo estaba trabajando en un lugar donde iban a dar mantenimiento de transformadores Sí. y casi siempre lo hacían como precio unitario porque a veces cada transformador tenía, digamos, un bushing estaba quebrado o estaba dañado. O un terminal de potencia estaba dañado y porque casi siempre hacían eso de los precios eran unitarios. Ajá. Y les salían mejor porque si lo hacían global, digamos que posiblemente unos estuvieran más dañados que el otro y tendría pérdida el ingeniero. Eso era lo que me fijaba yo ahí. Cabal, sí, es que justamente así es esa es la mecánica, ¿no? Ese es esos son los criterios que se emplean, justamente lo que tú has dicho, ¿no? Sí, pero también me pude fijar en otro lugar que, no sé si has oído hablar de la empresa Soluciones Eléctricas. Sí, claro. Llevó un día a Pelsa Sí. y ellos querían hacer, pero un contrato global. Ajá. Porque para Pelsa supuestamente era mejor comprar una gran cantidad en vez de comprar los transformadores unitariamente. Sí. ¿Será que para una empresa más grande, digamos como Pelsa, es más favorable comprar así global que precios unitarios? Fíjate que ahí, mira, esto de preparar ofertas y esto también de solicitar un servicio es toda una estrategia, ¿ya? Entonces, depende de la estrategia que se plantee el dueño del proyecto o el que quiere hacer la compra, pues de esa manera va a solicitar el servicio, ¿no? ¿Ya? Si, por ejemplo, hay muchas cosas oscuras dentro del proyecto que no están bien definidas, entonces quizás le convenga manejarlo por el tema de sumas globales, ¿no? Porque así él se cubre, pues, y bueno, vos no ofertaste eso, sí, pero es que yo no me había dado cuenta de eso. Bueno, es problema tuyo, ¿verdad? ¿Ya? Él lo maneja como una suma global y ya estuvo, pues. ¿Ya? Entonces, pero en otra, cuando las cosas están bien definidas, los planos están bien hechos, los diseños están muy bien elaborados y todo eso, lo mejor es hacerlo por precios unitarios, ¿no? Porque prácticamente no va a cambiar el proyecto, porque está bien desarrollado. En cambio, hay proyectos que son un poco oscuros, ¿no? Que uno no sabe cabalmente cómo es que están algunas cosas porque fueron mal especificadas o porque no están bien diseñadas, ¿no? O porque tú ya prevés que van a haber cambios en alguna parte del proyecto por errores de diseño, ¿va? Entonces, posiblemente en esos casos convenga que lo hagas por sumas globales, algunas partidas, y algunas otras, pues por precios unitarios. Puedes combinar también las dos formas, ¿no? de ofertar, ¿no? O sea, es toda una estrategia este tema, ¿no? ¿Más preguntas? Ingeniero, entonces, en sumas globales, al contratista se le tiene que dar un informe detallado de la obra para que él pueda hacer una propuesta que cubra todas las, como dice ahí, Que los cubra riesgos. todo lo que se va a hacer en los planos. Ajá. Ya, o sea, tú le presentas los planos al contratista y el contratista, a partir de los planos, prepara la oferta. Y en precios unitarios. En precios unitarios ya siempre se le dan los planos, ¿verdad? Pero ya se le ponen las cantidades de obra. Ya se le dice exactamente qué es lo que va a necesitar. Ya se le dice 100 unidades de luz, 50 unidades de toma, 100 metros de alimentador con cables de tal tipo, 200 metros de alimentador con cable de tal tipo, 3 transformadores de tal capacidad, 3 bushing, 3 cortacircuitos, 3 pararrayos, redes de tierra con 4 varillas cada una, y así, ¿verdad? O sea, va describiendo cada cosa y poniéndole sus cantidades.
indicaría entonces que para un buen diseño, la suma global conviene si uno, digamos, si uno consigue que sea más barato. Pero no, casi no está, casi no está relacionado, digamos, con eso, ¿no? O porque, sea, ok. Sí, o sea, ahí es esa conveniencia, ¿no? O sea, el propietario, yo puedo tener un buen diseño, ¿ya? Pero hay un par de partidas por ahí que no se pueden definir bien cabalmente, ¿no? Por ejemplo, el tema de las redes de tierra es una partida a veces que puede resultar un poquito oscura de definir, ¿ya? Por ejemplo, el diseñador calculó que con 6 varillas era suficiente para llegar a 2 ohmios, por ejemplo, ¿no? Pero a la hora de las horas, esa partida pudiera ser de que no necesite 6 varillas, sino que necesite más, 12 varillas, por ejemplo, ¿ya? Y entonces, a veces resulta un poquito difícil poner como precio unitario 6 varillas, ¿va? ¿Ya? Y tantos metros de cable, ¿va? Entonces, en vez de poner 6 varillas y tantos metros de cable, podías poner tu suma global, digamos. Red de tierra hasta alcanzar 2 ohmios. Suma global, tanto. ¿Ya? Es una forma de poderlo hacer también, ¿va? Siempre estás metiendo la partida, pero en una está supeditado a que te salgan 6 o te salgan más, ¿va? Y en la otra, pues tú estás poniendo suma global y el contratista tiene que calcular ahí más o menos, ¿va? Pongo 6, pongo 10, pongo 12, a saber cuántas va a poner, ¿va? De acuerdo a su experiencia, dice, aquí lo más que van a ver son unas 10 varillas, y entonces puede ofertar él con 10 varillas, ¿no? Por decir. Ok, ya me queda claro. Ya. Ingeniero, una consulta. Ingeniero. Dime. Ingeniero, los precios, por ejemplo, mi duda es, ¿cómo deduce el contratista los precios que puede cobrar por metro de alimentación, por luces a instalar, o sea, los costos? Ya. Bueno, esos precios se pueden obtener de varias maneras. Una de las formas es porque tú ya conoces cuáles son los precios que andan en el mercado, ¿no? O sea, tú ya sabes cuánto cobra un electricista por una unidad de luz. Ya sabes cuánto cobra un electricista por una unidad de toma, ¿no? Ya sabes cuánto cobra un electricista por instalar un tablero de 24 espacios o uno de 12 espacios, ¿ya? Entonces, como tú ya sabes esos precios, se los vas metiendo, ¿no? ¿Ya? Ahora, eso en cuanto al precio de la mano de obra. En cuanto al precio de los materiales, tú puedes, por ejemplo, un circuito con 10 luces, le puedes sacar toda la cantidad de circuitos de 10 luces, ¿no? Le pones precio a cada uno de los materiales, ¿verdad? Y vas a sacar lo que cuesta ese circuito completo, ¿ya? Ahora, si el circuito tiene 6 tomas, entonces divide ese precio que te salió, ¿verdad?, entre los 6 tomas y vas a tener el precio unitario de cada toma. El precio unitario que te va a cobrar el electricista. Y ya tenés el costo de materiales y el costo de mano de obra. Ahora habría que calcularle el costo administrativo. O sea, porque todo eso tiene una administración. Dentro de la administración van las utilidades y un montón de cosas, ¿verdad? Es un porcentaje más o menos que se le cargan a estos dos rubros. Serían los conceptos de costos directos y indirectos. Los conceptos de costos directos e indirectos. Exactamente, los precios de materiales. En los casos de mano de obra son los costos directos. Y los costos indirectos usualmente se expresan en forma porcentual. Entonces, ese porcentaje se lo aplicas tú a la suma de directos e indirectos y obtienes los 50 pesos, digamos, en el caso de la unidad de luz que hemos estado hablando, ¿no? O sea, esos 50 pesos ya llevan los materiales, llevan la mano de obra y llevan la administración. O sea que ahí ya va metido, dentro de la administración, va metido tus utilidades también.
y tus gastos administrativos, ¿no? Finalmente, Muchas gracias. así es como se obtiene el costo unitario, ¿no? Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Vamos a nada más ahorita comenzando, ¿no? Bien, veamos este otro que se llama costo más ganancia. Dice, en esta modalidad el propietario se compromete a pagar al contratista todos los costos que éste justifique, más una cantidad o porcentaje de ganancia. Vaya, prácticamente, este costo por más ganancia es como quien dice por administración, ¿verdad? O sea, yo te voy a desarrollar esta obra por administración, ¿va? Digamos que un cliente te manda a llamar a ti y quiere que tú le hagas la obra eléctrica de una vivienda, ¿va? Entonces venís tú y le decís, mire, yo le voy a cobrar un 25% por administrarle todo, ¿ya? Va, yo le voy a sacar las cantidades de materiales que usted va a necesitar, le voy a decir a dónde las va a ir a comprar, le puedo poner a los electricistas para que se la hagan y todo eso. Entonces, yo incluso me puedo encargar de irle pagando a los trabajadores cada 15 días, le decís. Entonces, yo le administro la obra, se la superviso también, veo que le estén haciendo bien el trabajo, y después usted lo que va a hacer es pagarme a mí el 25%, digamos, de los costos de materiales más los costos de mano de obra. ¿Ya? Esa es por administración o costo más ganancia. Ya, tú le dices al propietario, mire, yo se lo puedo administrar. Deme el 25% de todos los gastos de materiales y mano de obra que tenga en el proyecto, ¿verdad? Y entonces, así podemos pactar el desarrollo de la obra. Yo le voy a presentar a usted las facturas de las compras a su nombre y las planillas de los trabajadores y todo eso. Y entonces usted mensualmente sobre lo que salga ahí me va sacando a mí el 25% en concepto de administración. ¿Ven cómo funciona esto? Costo más ganancia, ¿verdad? O también ustedes lo pueden llamar por administración, ¿verdad? Claro, tiene sus desventajas, digamos, desde el punto de vista del propietario. El propietario dice, uy, a este le conviene que me salga más caro porque así yo le voy a pagar más, ¿verdad? Porque tiene más administración, ¿no? Pero también se puede hacer un convenio. Mire, este proyecto lo más que le va a costar va a ser, qué sé yo, $15,000, digamos, ¿verdad? Entonces, yo le voy a cobrar sobre ese estimado de $15,000 el 25%. Vaya, pues está bueno. Entonces, y además le puedes decir otra cosa. Si yo logro que se lo hagan si yo logro que sus gastos sean menores de la cantidad que le dije, me puede dar un 5% adicional en concepto de administración también. Ah, bueno, también puede ser otra modalidad, ¿no? Es una variante del mismo esquema, ¿no? ¿Ya? O son otra diferente forma de manejar el asunto, ¿no? O sea, si yo le optimizo los gastos, le consigo precios bien baratos y todo, y le logro reducir de lo que yo le había planteado inicialmente, entonces usted me va a reconocer un porcentaje adicional por haberle trabajado bien en este tema, ¿no? Y haberle ahorrado dinero. ¿Ya? Ese puede ser otro planteamiento, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, continuemos. Veamos las otras formas. En precios objetivos. Precio objetivo es, por ejemplo, en vez de que los oferentes, fíjate, en vez de que los oferentes pongan el precio, tú se los pones el precio. ¿Ya? Entonces le presentas ahí las cantidades de obra y les presentas ahí el precio al cual tú estás dispuesto a pagar. Digamos, en el caso de la unidad de luz, ¿verdad? Le pones ahí 100 unidades de luz a 50 pesos cada una. Todos esos datos se los das tú. ¿Ya? O sea, prácticamente tú le estás dando el presupuesto que estás dispuesto a pagar, ¿no? Se lo estás dando al oferente, ¿va? Va, mire, esto es lo que yo estoy dispuesto a pagar. Entonces viene el oferente, como son varios, ¿verdad?
y dicen, bueno, voy a estudiar los precios, si se lo puedo hacer por ese precio, pues, ok, y si se lo puedo hacer por menos, también, baja pues, ok. Entonces tú les das los precios a ellos y todo, y ellos se van a ofertar y te presentan las ofertas, y obviamente la que te aparezca con el precio más bajo, pues esa sería la que era la más conveniente, ¿no? Porque ese tipo, ahora, si hay uno que te presenta una oferta más alta que la que tú has puesto como referencia o como objetivo, obviamente ese va a quedar fuera, ¿no? O sea, el pleito, digamos, entre los diferentes oferentes va a ser por quién oferta más barato del precio que tú les has definido. ¿Ya? Esa es oferta por precios objetivos, ¿no? Esta modalidad de contratación por precios objetivos se da bastante con la empresa privada, ¿no? O sea, con el gobierno es muy difícil que esto se vaya a dar, ¿no? Definitivamente. Que vos ya le des los precios y todo y ellos oferten sobre los precios que tú le has dado, no. Eso se da más que todo en la empresa privada. La empresa privada, mira, aquí estos son los precios que yo tengo. Si vos mirá si me lo puedes hacer así o por menos, ¿no? Entonces vienen ellos y estudian sus precios y dicen, este lo puedo bajar tanto, no, le voy a mantener este costo, y así, ¿verdad? Hasta que definitivamente esta es mi oferta. ¿Ya? Precios objetivos. ¿Ya? Bien. Hay algunos otros tipos de contratos, por ejemplo, para el suministro de mano de obra y de administración. Este es un contrato que lo emplean mucho las compañías distribuidoras. Por ejemplo, para la construcción de líneas, ¿verdad? Que tenemos que construir 10 kilómetros de línea para una línea eléctrica trifásica para una población en tal lugar, ¿verdad? En Arcatao, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es el compromiso, digamos, del contratista? El contratista lo que va a hacer es ir a recoger los materiales a la bodega de la compañía distribuidora, digámoslo así, ¿verdad? Si es un trabajo para la distribuidora, entonces los va a ir a recoger ahí los materiales, los va a transportar a la obra y los va a instalar, ¿ya? Al final la distribuidora lo que va a hacer es comprobar que todo ese material ha sido instalado y lo que haga falta tiene que devolverlo, lo que no haya sido instalado, más bien dicho, lo tiene que devolver el contratista. Y entonces ahí tienen pactados unos precios por instalar un poste, por el transporte de cada poste, por una estructura tangente, por una estructura angular, por una estructura de remate secundario, por una ancla, por la instalación de un transformador, por la instalación de la red de tierra, etcétera, ¿no? Para cada partida ya hay un precio y entonces al final pues te cuantifican cuántos transformadores instalaste, cuántos postes instalaste, cuántas retenidas, cuántas estructuras primarias, cuántas estructuras secundarias, cuántos metros de cable tendiste, y en base a los precios que ya se han definido, entonces en base a eso te pagan. ¿Ya? Es el suministro de mano de obra y administración. Además de los precios, te pueden reconocer un porcentaje en concepto de administración, o podría ser de que en los precios que te están pagando ya le hayan colocado la administración. Ya de un solo te los pagan con todo de administración. Ese es este tipo de modalidad de contratación que generalmente las empresas distribuidoras lo utilizan mucho cuando emplean a otras empresas para conectar, para instalar líneas primarias para una determinada comunidad. Y esta última modalidad de contratación que se llama llave en mano, es una forma de contratación, digamos, paquete completo, ¿no? O sea, mire, yo necesito instalar 10 únicas en la ciudad de Santa Ana, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me cobran por hacer eso, no? Aquí está el local donde va a estar la planta principal con su subestación y todo, y estos son los planos de la ciudad. ¿Ya? Entonces, usted, ¿cuánto me cobra por instalarme esas 10,000 líneas, digamos? ¿Ya? Entonces viene y presenta la oferta, bueno, nosotros vamos a cobrar tanto, ¿no? Ahora, ¿quién es el responsable del diseño? ¿Quién es el responsable
de que eso se termine a tiempo y todo eso, ese es el problema del contratista, ¿no? ¿Ya? Este tipo de proyectos de llave en mano se hacen usualmente cuando ya falta poco para terminar el periodo presidencial, ¿ya? Por ejemplo, faltan un par de años y todavía no han hecho nada de esta gente, ¿no? Y saben que vienen las elecciones y entonces tienen que hacer un montón de obras para que la gente vea que han hecho un montón de trabajo. Entonces lo que hacen es que hacen un montón de contratos llave en mano, ¿va? Por ejemplo, podrían contratar llave en mano y llevar electrificación a esta población, a esta y a esta, ¿va? Y entonces no hacen planos, ya no les queda tiempo de hacer planos, ya no les queda tiempo de hacer un montón de cosas, y entonces todo ese paquete se lo dan a una distribuidora, digamos, o a una empresa que se encargue de tirar todas esas líneas, ¿va? Entonces, paquete llave en mano, ¿va? Solo lo que van a hacer es ir a supervisar que el trabajo lo terminen y según las condiciones generales que se le han dado, ¿verdad? Y de ahí el diseño, los planos y todas esas cosas, las especificaciones, las presentan los oferentes a la hora de la licitación, ¿ya? Ya ven manales, ¿no? Un hospital de 200 camas, digamos. La licitación presentan las maquetas, ¿va? Los contratistas, esta es la maqueta del hospital, ¿va? El área de parqueo, esto es lo otro, va a tener tantos pisos, va a tener esto, va a tener lo otro, ¿va? A otra empresa también presenta su maqueta, ¿verdad? Cómo es que ellos han pensado que podía ser la distribución y mi precio es tanto, ¿verdad? Por esto. Ahí va incluido diseños estructurales, estudios de suelo, planos, especificaciones, compra de equipos, etcétera, ¿no? Ya lo tienen considerado todo eso, ¿no? El propietario nada más lo que dijo fue, quiero un hospital de 100 camas y este es el local que tengo dispuesto para eso, ¿va? Presénteme los diseños, presénteme las alternativas y listo, ¿no? El paquete de ustedes es que tenga el mejor precio, ¿no? O presente la mejor alternativa, ¿no? Y listo, pues, paquete llave en mano, ¿verdad? Más preguntas, jóvenes, sobre las diferentes modalidades de contratación. Fíjense aquí, aparece llave en mano, dice, en esta modalidad el propietario especifica en forma general sus requerimientos de diseño, construcción, equipamiento y alcance de las obras. Los oferentes se comprometen a desarrollar el proyecto en forma completa, incluyendo diseño final, detalles, supervisión, equipamiento y demás, ¿no? ¿Ya? Preguntas. ¿Alguna contra de la llave en mano? Es posible que salgan precios bien altos en un momento determinado, ¿no? O sea, generalmente estas empresas que ofertan llave en mano son empresas grandes, ¿no? Empresas poderosas, ¿no? Son para proyectos grandes y ya tienen mucha experiencia, ya han construido hospitales o redes de telefonía, lo que sea, ¿va? Ya han construido en otros países y ya tienen una referencia de precios, cuánto pueden costar las cosas, ¿no? Entonces, en un momento determinado es posible que salgan un poco altos, digamos, los proyectos, ¿no? Pero también la ventaja es de que se pueden elaborar, se ahorran un montón de trabajo, ¿no? En el sentido de que todo el tiempo que se tarda, digamos, el gobierno en preparar la licitación, en preparar planos, especificaciones, documentos de licitación, etcétera, todo eso se reduce, ¿no? Porque ellos simplemente sacan una licitación en términos generales, ¿verdad? Y sin diseñar mayor cosa, ¿verdad? Sino con unos bosquejos. Y ya con eso es suficiente para dejarse ir en la licitación, ¿no? Entonces, por un lado se ahorra tiempo. Por otro lado, se puede tener la desventaja de que el proyecto puede salir un poco caro, ¿no? Esas serían algunas de las desventajas, ¿no? Más preguntas.
Ahí escribieron una, dice, dejando de lado los contratos de llave en mano, Ajá. ¿cuál es el tipo de contrato que los gobiernos comúnmente utilizan? Vaya, uno de los más utilizados es este de acá, el que comentábamos anteriormente, que es el de precios unitarios, ¿no? Ese es el que generalmente más emplean las compañías, perdón, el gobierno, ¿no? Contrato por precios unitarios es algo bien usado por el gobierno, ¿verdad? Más preguntas. Bien, entonces continuamos. Veamos qué más tenemos acá. Vamos a entrar ahora a ver lo que es el proceso constructivo, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿cómo es que surge la necesidad de hacer un proyecto, ¿no? ¿Cómo es que y qué personas, digamos, están involucradas en el desarrollo de un proyecto cualquiera, ¿no? Esto se aplica no solamente para obras eléctricas, sino que también se aplica para obras, obras civiles, en fin, para un montón de diferentes tipos de construcciones. Bien, entonces en principio aparece una necesidad, ¿ya? Hay una necesidad de hacer algo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que hay una comunidad que necesita buscar la energía eléctrica. Entonces, ahí está una necesidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, el FIS, digamos que se podría ser el propietario, ¿no? El Fondo de Inversión Social se da cuenta de que esa comunidad necesita que le lleven la energía eléctrica, ¿ya? Entonces viene el FIS y dice, bueno, nosotros vamos a ser los propietarios del proyecto y ya detectamos la necesidad que tienen en esta comunidad y entonces vamos a sacar adelante el proyecto. Bien, para eso hacen un anteproyecto, ¿ya? ¿Quién realiza el anteproyecto? Puede ser un arquitecto y un grupo de ingenieros, ¿no? ¿Ya? Puede ser una empresa privada quien realiza esto, ¿ya? O puede ser, digamos que, personal del mismo FIS o de la CEL, imagínense, ¿verdad? Que podría ser la CEL, que tiene su departamento de ingeniería y entonces vienen ellos y preparan planos, especificaciones y cantidades de obra. Esto es la labor que desarrolla este arquitecto o este ingeniero que planifica y prepara las especificaciones, ¿no? Este grupo de trabajo, ¿ya? Que puede ser parte también del propietario o puede ser un ente externo también, puede ser una compañía externa, ¿no? Ya pudiera ser una empresa que se contrató, otra licitación aparte, ¿no? Donde se contrató a una empresa para que elaborara el diseño, las especificaciones, presupuesto oficial, ¿verdad? Los planos y todo eso. Entonces, esa empresa podía ser una empresa o podía ser la misma entidad que va a sacar la licitación, ¿verdad? A través de su personal técnico, de su oficina de ingeniería que tienen ahí. Entonces, su oficina de ingeniería se encargó de preparar todos estos documentos, ¿no? Llevar a cabo la licitación, preparar el anteproyecto y llevar a cabo la licitación, ¿no? Aquí me faltó una cosa en medio de esto. Aquí debería de aparecer, aquí, en esta parte. Aquí no. Debería de aparecer algo que se denomina proceso de licitación. Proceso de licitación. ¿Ya? O sea que aquí tiene que haber una licitación, ¿no? Una vez que el proyecto y hayan sido preparadas las especificaciones y todo eso, entonces hay un proceso de licitación. Y luego, después de que se lleva a cabo el proceso de licitación, que presentan los oferentes las ofertas y toda la cosa, entonces hay una asignación de contrato. O sea, generalmente hay una
hay un grupo de personas, algunos son técnicos, otros son economistas, ¿ya?, que revisan las ofertas presentadas por los diferentes contratistas, ¿no? La revisan desde el punto de vista técnico, que cumplan todas las especificaciones, que cumplan lo que se les solicitó, etcétera, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista técnico, y otro también desde un punto de vista económico, ¿no? O sea, evalúan la capacidad financiera de la empresa, ¿no? Ya qué tan responsable es esta empresa, qué tanto capital tienen como para poderle hacer frente a un proyecto de esta magnitud. Ya, todo ese tipo de cosas las evalúan, ¿no? Entonces, a todo eso se le asigna un puntaje, y en base a ese puntaje se dice, ah, bueno, esta fue la empresa que obtuvo mayor puntaje, por lo tanto a ella le vamos a asignar el contrato, ¿ya? Entonces se le asigna el contrato. Entonces ya aparece, después de que se le asigna a una empresa el contrato, aparece el contratista, ¿no? La empresa que ganó el proyecto, ¿ya? Y aparecen también los inspectores, ¿no? O sea, los supervisores del proyecto. Estos supervisores generalmente vienen de acá. Dependen el propietario, pone su inspección, pone sus supervisores, para asegurarse que estos supervisores lo que van a hacer es asegurarse que el contratista cumpla con los planos, especificaciones y todo esto que se elaboraron acá, ¿no? ¿Ya? Por supuesto, el contratista dentro de su equipo interno de trabajo tiene sus supervisores, ¿no? Esos son los supervisores del contratista, ¿no? Y este es el inspector del propietario, ¿no? ¿Ya? Y en base a eso, pues finalmente lo que se obtiene es la obra, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del inspector? Son estas que están aquí abajo, ¿ya? Control de las especificaciones, o sea, asegurarse que el equipo que van a instalar sea de buena calidad. Va a controlar los costos, ¿verdad? O sea, que anden dentro de los costos unitarios que se ofertaron y se cumpla con todos los requerimientos en cuanto a las cantidades de obra, en cuanto a los precios y todo eso. Y también va a evaluar las estimaciones de obra. O sea, el contratista necesita usualmente que mensualmente se le reconozca un porcentaje de avance de las obras, ¿no? Entonces el inspector controla ese avance de obras, y en base a ese avance de obras, el inspector viene y autoriza el pago de los diferentes avances de obra mensuales que presenta el contratista, ¿ya? Entonces esas son las funciones del inspector, ¿verdad? Estas de acá, las que hemos especificado acá, ¿no? ¿Ya? Y bueno, aquí la obra final, ¿no? Se desarrolla. Bien, no sé si habrá alguna pregunta con respecto a este tema. Esta es una modalidad, digamos, un proceso constructivo que se aplica, pues, no solamente a obras eléctricas, sino que obras civiles, construcción de edificios, construcción de puentes, lo que sea, ¿no? Ya es una cosa bastante general, ¿no? Bien, continuemos. Quienes participan dentro del proceso constructivo, básicamente es bastante similar, digamos, al cuadro anterior. El proyectista es el que elaboró el proyecto, el que elaboró las especificaciones, el grupo de ingenieros y arquitectos, ¿verdad?, que prepararon todos los documentos de contrato. El propietario, pues, el dueño de la obra, ¿no? El contratista, la persona que se le adjudicó el contrato. El inspector, que viene nombrado por el propietario para controlar lo que está haciendo el contratista, ¿verdad? El contratista, por su parte, tiene sus subcontratistas y tiene sus proveedores, ¿no? Por ejemplo, si es una obra eléctrica, ¿quiénes podrían ser los proveedores del contratista? Bueno, las diferentes casas que venden material eléctrico, ¿verdad? Qué sé yo, Surtieléctrica, Sahama, el Grupo Pelsa, etcétera, ¿no? Un montón de proveedores eléctricos, ¿no?
¿Y quiénes pudieran ser los subcontratistas? Bueno, es posible que haya obra civil ahí involucrada, ¿va? Entonces, un subcontratista pudiera ser, por ejemplo, el subcontratista que va a instalar las ventanas, por ejemplo, ¿no? O el que va a instalar pisos, ¿no? O el que va a instalar el sistema de telefonía, ¿no? O el que va a instalar el sistema de cercas de seguridad, ¿verdad? O el que va a suministrar todo el sistema de red de datos, o de alarmas contra incendio, etcétera, ¿no? Pueden haber un montón de subcontratistas, ¿no? Y luego, pues, otro personal que tiene el contratista, que es el que está directamente involucrado en la obra, ¿no? Está ahí desarrollando el proyecto, ¿no? Esos son, digamos, los participantes del proceso constructivo. Bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿Algo que consideren que que sea importante de aclarar o ampliar, digamos? Disculpe, tengo una pregunta con respecto a este cronograma. Digamos que el propietario no se quiere hacer una obra para gobiernos municipales, ¿se daría el mismo proceso? En este caso, el propietario es el gobierno municipal, ¿no? ¿Ya? Y este tiene sus inspectores y tiene que hacer un proceso de licitación acá que no se muestra, ¿verdad? Para elegir a un contratista, ¿no? Y además el propietario tiene que tener su grupo de proyectistas, ¿ya? Por ejemplo, la alcaldía de San Salvador debe tener como es una alcaldía tan grande, ¿verdad? Seguramente debe tener su grupo de ingenieros ahí, ¿no? Que son los que le preparan todos los proyectos para las diferentes comunidades, ¿no? Entonces ellos son los encargados de preparar los documentos de contrato, documentos de licitación, etcétera, ¿no? Tiene sus abogados también, la alcaldía, ¿va? Para que le ayuden a preparar el contrato y todo eso, ¿no? Entonces, sí, esto se puede aplicar a una alcaldía perfectamente, no hay ningún problema. Ya, es un proceso bastante común, digamos, a todas estas entidades, ¿verdad? ¿Más preguntas? Hay una pregunta en el chat, ingeniero, dice así. Dime. ¿Se logra el objetivo mensual de avance de la obra? ¿Qué sucede? ¿Dónde va especificado ese tipo de situaciones? Ya, ok. O sea, decíamos en la transparencia anterior, ¿verdad? Acá que el inspector es el que controla los avances de obra, ¿no? Que este inspector se encarga de controlar esos avances de obra. Entonces, digamos que el problema de si la obra no avanza es en gran parte problema del contratista, ¿no? Si él al terminar el mes ha tenido un porcentaje de avance muy pequeño, entonces, pues, esa pequeñez es la que le van a pagar, ¿no? O sea, si él, por el contrario, desarrolló una gran cantidad de obra, metió un montón de gente, metió aquí, metió allá, y entonces su porcentaje de avance en ese mes fue bien alto, pues qué bueno, ¿no? Le van a pagar más, ¿no? ¿Ya? Ahora, si de manera continuada, digamos, ¿ya? Porque el contratista tiene que presentar un programa de trabajo, ¿ya? En las reuniones que tiene con la supervisión, ¿no? O con los propietarios, tiene que presentarle él un plan de trabajo. Y parte del trabajo del inspector es verificar que ese plan de trabajo no se atrase, ¿ya? Entonces, si ya vamos con 2 meses que el contratista no se le ve un avance significativo de las obras y ya se le ve que tiene un atraso apreciable con respecto al plan de trabajo que se había estipulado inicialmente, entonces el inspector puede hacerle un llamado de atención al contratista y decirle, mire, ingeniero tal, ¿verdad? Visto que en los 2 últimos meses usted no ha avanzado en las obras, ¿ya? Entonces necesitamos que incremente el personal, porque no queremos tener atrasos en este proyecto. Si no, usted va a tener multas si se pasa de la fecha estipulada para
finalizar el contrato, se le van a aplicar multas. Y aquí como se ve que usted no avanza mucho porque no tiene mucho personal. Entonces tiene que incrementar el personal o ver cómo resuelve el problema, porque así como va a atrasar la obra, ¿no? Entonces se le hace su llamado de advertencia al contratista, ¿no? En el sentido de que, pues porque el trabajo se está atrasando por culpa de él, ¿verdad? Ahora, pudieran haber otros factores externos al contratista que obligan a que la obra se atrase. ¿Qué tal una pandemia así como la que estamos pasando ahorita? ¿Va? El contratista empezó bien y con todas las ganas, ¿verdad? Y fue avanzando bien y de repente vino la pandemia y ya se ha detenido ahí en las obras, ¿verdad? Y han ido avanzando, pero a ritmo bien lento, ¿va? Pero digamos hay una razón, ya una razón, hay algo real, ¿verdad? Por el cual el contratista se está atrasando en el desarrollo de las obras, ¿no? Entonces se justifica, digamos, el que él tenga un atraso, ¿verdad? Entonces se le puede decir, mira, tenemos problema aquí con la pandemia, ¿verdad? Pero esperamos que cuando esto se recupere, pues entonces tú incrementes quizás el doble del personal para que te pueda recuperar el tiempo atrasado, ¿no? O sea, pueden haber ese tipo de cosas, ¿verdad? Dentro de todo proyecto de este tipo hay un librito que se llama bitácora. Es como una libreta, ¿no? Esa libreta le llaman bitácora, ¿no? Esa bitácora tiene varias copias. Una copia es para el propietario, otra es para el supervisor y otra copia puede ser para el contratista y otra copia para que esté ahí en la obra, digamos. ¿Ya? Entonces, a través de la bitácora, uno se comunica con el contratista, ¿ya? Y el contratista se comunica con uno, ¿no? ¿Ya? Aquí no es, en el desarrollo de estos proyectos, no es cosa de que por buena fe, ¿verdad? Yo te voy a creer lo que tú me estás diciendo y que las órdenes las das así de forma, yo te dije la vez pasada de que hicieras tal cosa y no le hiciste. Entonces, no, yo no me acuerdo que me hayas dicho eso. No, lo que hablamos fue tal cosa, pero no lo que vos decís. Entonces, para evitarse esas cosas, ¿verdad? Entonces, todo se deja por escrito, ¿no? ¿Ya? Y el libro donde se lleva por escrito todas esas cosas se llama bitácora. ¿Ya? Entonces, ahí, cada observación que tú le vayas a hacer al contratista, la pones ahí, ¿verdad? De el ingeniero tal, ¿verdad? Para el contratista de obras eléctricas, qué sé yo, Perico de los Palotes, ¿no? Por la presente se hace de su conocimiento que las canalizaciones que se están efectuando en el sector tal, del grupo tal, de las casas tales, ¿verdad? No está siendo efectuado a la profundidad adecuada de acuerdo al NEC. Usted debe darle por lo menos 60 centímetros de profundidad a las canalizaciones y además debe de concretearlas. Por decir algo, ¿no? ¿Ya? O también puede hacer otra nota. El tablero ubicado en el eje tal y tal, ¿verdad? Se va a reubicar al eje tal y tal. ¿Ya? Consideramos que no significa ajustes de costo porque las distancias son iguales, entonces no es necesario hacer ningún ajuste de costos ni de cantidades de obra. ¿Va? Ok, va. Eso se lo dice al contratista, entonces el contratista viene, firma, va, y dice, ok, va, o si no, pone otra observación, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser necesario incrementar? Porque yo ya había instalado el tablero y hasta ahorita que me vienen a decir que lo cambie de lugar, y entonces tienen que pagarme los precios por desconexión del tablero y el traslado a su nueva ubicación. Podría ser, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, en la bitácora se van comunicando, ¿no? A la hora que hay alguna dificultad en el proyecto, se saca la bitácora, mira, aquí está lo que yo te escribí, ¿no? Y aquí está tu firma aquí abajo, ¿no? Donde tú aceptaste esto, o donde tú te diste cuenta que esto tenía que hacerse. Y a la hora de las horas no lo hiciste. ¿Ven para qué sirve la bitácora? Para todo eso, ¿no? Bien, más preguntas.
Sí, ingeniero, yo tengo una consulta. Dime. Normalmente en los proyectos se establece una holgura en cuánto se va a tardar en finalizarse. ¿De cuánto es este tiempo en proyectos gubernamentales, por ejemplo, y privados? Esto depende muchas veces de la magnitud del proyecto, pero nos pudiera dar una... Fíjate que es bien difícil que te pueda yo establecer, digamos, un tiempo determinado, ¿no? Usualmente este equipo de planificación que está aquí, el arquitecto, ¿va? Y el ingeniero o los ingenieros que prepararon los documentos de licitación son las personas que en base a la magnitud de la obra, ¿ya? A si esos, digamos, esos materiales tienen que venir del extranjero o si se pueden conseguir aquí en plaza, o al grado de dificultad que tenga el mismo proyecto en su desarrollo, y en base también a la experiencia que tengan ellos en proyectos similares, en base a eso se establece cuál es el tiempo de entrega de las obras, ¿no? Me fijé en este asunto del hospital El Salvador, ¿verdad? Que acaban de inaugurar. Dieron 3 meses pues para que lo terminaran, ¿verdad? Y para poderlo terminar en 3 meses tienen que trabajar las 24 horas del día, ¿no? Y efectivamente así fue, pues el contratista que llegó ahí ya sabía a lo que iba, ¿no? Tenía que trabajar las 24 horas para poder terminar un proyecto de esa magnitud en 3 meses, ¿no? Creo que tardaron un poquitito más, ¿verdad? Pero bueno, lo sacaron como en 3 meses y medio, digamos, ¿verdad? Pero se acepta, digamos, pueden haber razones que justifiquen por las cuales se tardaron un poquitito más, ¿verdad? Pero ahí está la obra terminada, ¿no? Entonces, depende, pues. Hay proyectos que ya se tienen estipulado cuánto tiempo duran, ¿verdad? Por ejemplo, construcción de una línea de 30 kilómetros, ¿verdad? Más o menos ya se sabe qué tiempo se tarda uno en construir 3 kilómetros, y en base a eso puede proyectar uno, extrapolar, ¿verdad? Cuánto tiempo puede tardarse para construir 30 kilómetros. Pero también se puede duplicar o triplicar la cantidad de gente y terminarla en un tiempo menor, ¿no? O sea, si yo para terminar un proyecto de 3 kilómetros hago uso de una cuadrilla de 12 personas y lo termino en 2 meses, ¿verdad? Quiere decir de que si a mí me están pidiendo que 30 kilómetros los termine en 6 meses, pues tengo que hacer uso de varias cuadrillas de trabajadores. Tener la capacidad para tener cuadrillas de trabajadores en ciertos tramos de la obra, ¿ya? Digamos, cada 10 kilómetros podía tener un grupo de trabajadores trabajando en esa zona, ¿no? O sea, todas esas son las variables que están involucradas en el tiempo que uno define en que se va a terminar una obra determinada, ¿no? ¿Ya? ¿Más preguntas, jóvenes? Es interesante todo esto, ¿no? O sea, créanme que esto es algo con lo cual ustedes se van a enfrentar más tarde o más temprano, ¿no? Estas son cosas que las van a vivir muchas, ¿verdad? Un día X se van a enfrentar con una cosa de este tipo, ¿ya? Porque eso es lo nuestro, pues, ¿ya? Tanto contratistas en obras eléctricas como en contratistas mecánicos, ¿verdad? Que tengan en un momento que montar una planta industrial, por ejemplo, ¿no? Ahí hay mucho trabajo de ingeniería mecánica, ¿verdad? Que también, pues, de igual manera, así como los colegas electricistas, ¿verdad? Tendrán que planificar y desarrollar los procesos constructivos, ¿verdad? O sea que esto es bastante común y es muy seguro que se van a enfrentar algún día ustedes dentro de su desarrollo profesional. Bien, veamos qué más tenemos. Ingeniero, tengo 2 consultas. Dime. En el plan de trabajo viene presupuestado también los accesorios, ya sea de cuidado personal, como cascos o guantes. Sí, claro, eso es parte. El proyectista, acá, misma persona que elabora las especificaciones técnicas y todo eso, dentro de los documentos del contrato debe de especificar todo eso, ¿no?
todo el tema de seguridad que debe de guardar el contratista en el lugar de las obras, ¿verdad? Digamos, el que el contratista debe tener a su personal asegurado, y si es necesario un seguro adicional, porque tal vez la actividad tiene cierto riesgo adicional, ¿verdad? Entonces también se le va a exigir dentro de los documentos del contrato que haga eso, ¿no? ¿Ya? Además, tendrá que brindar al personal que trabaja con ellos todas las herramientas adecuadas, botas, cascos, chalecos de seguridad, etcétera, ¿no? Lo que necesite, guantes, para que el contratista trabaje, para que el personal del contratista trabaje de la manera más segura posible. Entonces, el proyectista, dentro de lo que es el documento del contrato, ahí especifica todas esas cosas, ¿no? O sea, en los documentos del contrato van un montón de cosas, ¿verdad? Entre ellas, el tiempo de entrega de las obras, las multas posibles si hay un atraso en las obras, las fianzas que tiene que proporcionar el contratista a la hora de que se le adjudique el proyecto y que se le den anticipo, ¿verdad? El proceso constructivo, cómo lo tiene que llevar a cabo de forma ordenada, etcétera, ¿verdad? El tipo de personal que tiene que tener en la obra, si es necesario un ingeniero a tiempo completo, también se le va a exigir ahí en el documento del contrato, la forma como se le va a pagar, si se le va a dar anticipo o no se le va a dar anticipo, etcétera, ¿no? O sea, en el contrato que se prepara acá, ahí está todo eso. Cómo es que el contratista debe de cumplirlo con una serie de requerimientos que le están exigiendo contractualmente, ¿no? ¿Más preguntas, jóvenes? Ingeniero, una consulta. Dime. Mi pregunta es, todas las obras que usted como ingeniero que realiza son registradas, dan un punto de referencia, por ejemplo, que está su nombre en ella, que usted la hizo y todo, por ejemplo, su sello. Bueno, digamos, en el caso de las obras eléctricas, los registros que quedan son los que guarda, digamos, la compañía distribuidora, ¿no? O sea, la compañía distribuidora, como tú tienes que entregar las obras al distribuidor y también al organismo de inspección, que es otra entidad que la vamos a ver más adelante aquí en el proyecto, ¿no? En las clases. Entonces, hay una persona que se llama organismo de inspección acreditado. Esa persona tiene un archivo de lo que se te recibió, bajo qué condiciones se te recibió, etcétera, ¿no? Y también la compañía distribuidora para autorizar la colocación de medidor y la colocación de la factibilidad de servicio también tiene un control ahí de los contratistas que hicieron los trabajos, ¿no? Entonces, de manera que hay un control desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de obras civiles y esas cosas, el control lo lleva el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, ¿verdad? Ahí hay la oficina, creo que es la oficina de planificación, no, esa es la OPAMS. Sí, la OPAMS. Ellos llevan un control también de los proyectos que están desarrollando, quiénes los han desarrollado, y al final de que se termina una obra de construcción de obra civil, hay que conseguir un permiso de habitabilidad, ¿ya? Entonces, todo eso son trámites que efectúa el contratista de obras civiles y que quedan registrados, ¿no? En algún lugar, ¿verdad? Las bitácoras de la construcción también quedan registradas. Yo me recuerdo que en una oportunidad me tocó hacer unos trabajos de peritaje por un incendio que se produjo en un centro comercial. Entonces, yo anduve buscando información sobre cómo se desarrollaron las obras, quiénes eran los contratistas y todo eso, ¿no? Y entonces a través de la OPAMS pude conseguir copias de las bitácoras de ese proyecto.
¿ya? Y en base a eso, pues también se desarrollaron las investigaciones, ¿no? Entonces sí queda algún registro, ¿no? Y quizás debería de ser un poco más formal todo ese registro de proyectos, ¿verdad? Pero es lo que tenemos, ¿no? Actualmente eso es lo que se tiene, ¿no? Más preguntas. Bien, entonces llegaríamos hasta acá, jóvenes, ya son un poquito más de las 3 de la tarde. Entonces, continuamos el día de mañana con este tema. Ya, empezaríamos con la otra parte que es especificaciones en contratos de construcción, ¿verdad? Lo que son especificaciones generales y lo que son especificaciones técnicas. Vamos un poco despacio, ¿verdad? Pero no importa. Vamos aclarando ahí dudas y todo eso, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, nos veremos el día de mañana. Muchas gracias, buen día. Gracias. Bueno, pues gracias. Bueno, pásenla bien, jóvenes.